Bienvenidos a Leyendo entre líneas, el rincón donde desentrañamos aquellos libros que pueden cambiar tu forma de ver el mundo. Hoy nos adentramos en un texto que promete algo que a muchos nos hubiera salvado años de frustración en la escuela y la universidad. Se trata de Aprender a aprender. Cómo tener éxito en la escuela sin pasarse todo el día estudiando, de Barbara Oakley, Terence Sejonowski y Alistair McConville. Si alguna vez te has sentido abrumado por la cantidad de información que necesitas absorber, si has pasado horas frente a los libros solo para descubrir que no recuerdas casi nada al día siguiente, o si simplemente sientes que tu método de estudio podría ser más eficiente, este vídeo está especialmente pensado para ti. Y aunque el título menciona la escuela, las herramientas que encontrarás aquí son aplicables a cualquier etapa de la vida, especialmente si estás interesado en desarrollo personal o en mejorar tus finanzas mediante el aprendizaje continuo. Imagina por un momento lo que significaría poder aprender nuevos conceptos financieros, dominar habilidades para tu trabajo o adquirir conocimientos complejos en menos tiempo y con mayor retención. Eso es precisamente lo que este libro nos ofrece, no mediante trucos mágicos, sino a través de principios respaldados por la neurociencia más actual. Barbara Oakley, quien misma pasó de odiar las matemáticas a convertirse en ingeniera y profesora, comprende profundamente las luchas del aprendiz común. Junto con Sejonowski, un destacado neurocientífico, y McConville, un educador experimentado, crean una guía que es a la vez científica y tremendamente práctica. Durante los próximos minutos, no solo vamos a explorar los conceptos clave de este libro transformador, sino que vamos a desglosar cómo puedes aplicarlos directamente en tu vida, especialmente si tu interés en el desarrollo personal y las finanzas te exige estar en constante aprendizaje. Porque en un mundo donde la información es la nueva moneda, la capacidad de aprender eficientemente se convierte en la habilidad más valiosa que puedes cultivar. Así que accommodate, prepárate para tomar algunas notas mentales, y empecemos este viaje hacia dominar el arte de aprender. El libro comienza introduciendo una idea fundamental que cambia por completo la perspectiva tradicional sobre el aprendizaje. Nos explica que nuestro cerebro opera principalmente en dos modos distintos pero complementarios, el modo enfocado y el modo difuso. El modo enfocado es ese estado de concentración intensa que todos conocemos, cuando estás directamente atendiendo a un problema, analizando información de forma lineal y consciente. Es como tener una linterna que ilumina un punto específico con gran intensidad. Este modo es esencial para trabajar con conceptos que ya dominas o para seguir cadenas lógicas paso a paso. Por otro lado, el modo difuso es un estado de relajación mental más amplio, donde tu mente vaga libremente, haciendo conexiones entre ideas aparentemente no relacionadas. Es como tener una luz tenue pero amplia que ilumina una habitación completa. Este modo se activa cuando estás haciendo actividades relajadas como ducharte, caminar o incluso justo antes de dormir. La genialidad de este concepto reside en entender que ambos modos son cruciales para el aprendizaje profundo, y que el secreto no está en permanecer siempre en el modo enfocado, sino en saber alternar inteligentemente entre ambos. Los autores utilizan una analogía maravillosa con el juego del pinball para ilustrar esta diferencia. Imagina que tu cerebro es una mesa de pinball. En el modo enfocado, los bumpers están muy juntos, por lo que la pelota rebota en un área específica, permitiendo trabajos detallados pero con poca capacidad para conectar ideas lejanas. En el modo difuso, los bumpers están más separados, permitiendo a la pelota viajar largas distancias y crear conexiones novedosas entre conceptos ampliamente espaciados. La clave del aprendizaje efectivo, entonces, es saber cuándo usar cada modo y cómo permitir que colaboren entre sí. Cuando te enfrentas a un concepto nuevo o a un problema particularmente difícil, tu modo enfocado trabaja intensamente para comprenderlo. Pero a menudo, las ideas más profundas y las soluciones más creativas surgen cuando dejas de esforzarte conscientemente y permites que tu modo difuso tome el control. Es por eso que frecuentemente tenemos momentos de claridad repentina cuando estamos haciendo ejercicio, descansando o realizando actividades no relacionadas con el problema.
No es magia, es tu modo difuso trabajando en segundo plano, conectando puntos que tu mente consciente no había considerado. Este entendimiento tiene implicaciones profundas para cómo estructuramos nuestras sesiones de estudio o trabajo. En lugar de martillarnos durante horas con un solo tema, lo más efectivo es trabajar en bloques de tiempo concentrados seguidos de periodos de descanso deliberado. Durante estos descansos, tu cerebro continúa procesando la información en el modo difuso, consolidando aprendizajes y encontrando soluciones innovadoras. Esto explica por qué tantos genios creativos y científicos brillantes tenían rutinas que incluían paseos regulares, siestas cortas o momentos de ocio. No eran distracciones, sino parte esencial de su proceso creativo. Otro concepto revolucionario que presenta el libro es la idea de la plasticidad cerebral. Durante mucho tiempo se pensó que el cerebro era esencialmente fijo después de la infancia, pero la neurociencia moderna ha demostrado que nuestro cerebro continúa reorganizándose y formando nuevas conexiones neuronales a lo largo de toda nuestra vida. Cada vez que aprendemos algo nuevo, literalmente estamos reconfigurando nuestra estructura cerebral. Esta es una noticia tremendamente esperanzadora para cualquiera que haya pensado que no es bueno para ciertas materias o habilidades. La plasticidad cerebral significa que no existen límites fijos para lo que podemos aprender. Cuando practicas una habilidad repetidamente, ya sea tocar guitarra, aprender un idioma o comprender conceptos financieros complejos, estás fortaleciendo las conexiones neuronales específicas para esa tarea. Con el tiempo, lo que antes requería un esfuerzo consciente enorme se vuelve automático y natural. Este proceso de automatización es fundamental para liberar recursos mentales que puedes entonces dedicar a aprender cosas aún más complejas. Los autores explican este fenómeno a través de la metáfora de los senderos neurales. Al principio, aprender algo nuevo es como abrirse paso a través de una densa jungla. Cada paso requiere un esfuerzo monumental. Pero con la práctica repetida, creas un sendero bien definido. Cuanto más uses ese sendero, más ancho y despejado se volverá, hasta que eventualmente se convierte en una autopista por donde la información viaja casi sin esfuerzo. Esta es la base neural detrás del famoso dicho de que la práctica hace al maestro. Pero no cualquier tipo de práctica conduce a esta automatización efectiva. El libro distingue entre la práctica repetitiva sin sentido y lo que los psicólogos llaman práctica deliberada. La práctica deliberada implica salir constantemente de tu zona de confort, establecer metas específicas y recibir retroalimentación inmediata. Es desafiante, a veces incluso incómoda, pero es la forma más rápida de crear esos senderos neurales sólidos. En el contexto de las finanzas personales, por ejemplo, no se trata solo de leer ocasionalmente sobre inversiones, sino de aplicar activamente los conceptos, analizar tus decisiones y ajustar tu estrategia basándote en los resultados. Uno de los capítulos más transformadores del libro se dedica a desentrañar el fenómeno de la procrastinación. Todos hemos experimentado esa urgencia de posponer tareas importantes, especialmente aquellas que nos resultan difíciles o abrumadoras. Los autores explican que la procrastinación no es un defecto moral o falta de voluntad, sino esencialmente un mecanismo cerebral para evitar el displacer temporal. Cuando piensas en una tarea que te resulta desagradable, se activan las áreas cerebrales asociadas con el dolor. Tu cerebro, buscando alivio inmediato, te dirige hacia alguna distracción más placentera. La solución que proponen es brillante en su simplicidad, el método Pomodoro. Esta técnica consiste en trabajar en intervalos de 25 minutos completamente enfocados, seguidos de un descanso corto de 5 minutos. Lo que hace efectivo a este método es que reduce la barrera inicial para comenzar. Pensar en estudiar durante 4 horas seguidas puede ser abrumador, pero cualquiera puede comprometerse con 25 minutos. Una vez que comienzas, algo fascinante ocurre. Después de unos minutos de resistencia inicial, generalmente entras en un estado de flujo donde la tarea se vuelve manejable e incluso disfrutable.
El método Pomodoro también se alinea perfectamente con la alternancia entre modos enfocado y difuso. Cada descanso de 5 minutos permite a tu modo difuso comenzar a procesar la información, mientras previene el agotamiento mental. Los autores recomiendan durante estos descansos realizar actividades genuinamente reconfortantes como estirarse, tomar agua o mirar por la ventana, en lugar de cambiar simplemente a otra pantalla. La clave es darle un respiro real a tu cerebro, no solo cambiar el tipo de estimulación. Hablando de aprendizaje profundo, el libro introduce el poderoso concepto de enmarque. Esta técnica consiste en contextualizar nueva información dentro de marcos o estructuras que ya comprendes. En lugar de memorizar hechos aislados, los conectas con conocimientos previos, creando una red de significado mucho más robusta y memorable. Por ejemplo, si estás aprendiendo sobre interés compuesto en finanzas, podrías enmarcarlo dentro del crecimiento biológico que ya comprendes, como el crecimiento de un árbol o una colonia de bacterias. El enmarque es especialmente poderoso porque aprovecha la forma natural en que nuestro cerebro almacena y recupera información. Nuestra memoria no es como un archivador donde cada hecho tiene una carpeta separada, sino más bien como una red interconectada donde los conceptos se relacionan entre sí. Cuantas más conexiones crees alrededor de un nuevo aprendizaje, más puntos de entrada tendrás para acceder a él cuando lo necesites. Esto explica por qué las personas que tienen conocimientos diversos en diferentes áreas pueden aprender más rápido, porque tienen más marcos disponibles para conectar nueva información. Otra técnica fundamental que los autores presentan es el repaso espaciado. La investigación es contundente. En lugar de saturarte con largas sesiones de estudio, es mucho más efectivo distribuir tu aprendizaje en sesiones más cortas a lo largo del tiempo. Cuando revisas información justo cuando estás a punto de olvidarla, fortaleces significativamente la conexión neural, haciendo que el conocimiento pase de tu memoria temporal a tu memoria a largo plazo. El repaso espaciado funciona porque engaña elegantemente al sistema de Fourier curve de tu cerebro. Inmediatamente después de aprender algo nuevo, la curva de olvido es empinada, perdiendo información rápidamente. Pero cada repaso en el momento adecuado aplana esta curva, hasta que eventualmente el conocimiento se estabiliza en tu memoria a largo plazo. Aplicar este principio puede multiplicar dramáticamente tu eficiencia de estudio. En lugar de cramming la noche antes de un examen o una presentación importante, dedicar sesiones cortas pero regulares de repaso te dará resultados muy superiores con menos esfuerzo total. El libro también dedica considerable atención al tema de la memoria, diferenciando entre memoria de trabajo y memoria a largo plazo. Tu memoria de trabajo es como la RAM de tu computadora, con capacidad limitada para mantener información temporalmente. Tu memoria a largo plazo, en cambio, es como el disco duro, con capacidad casi ilimitada pero que requiere procesos específicos para almacenar y recuperar información efectivamente. El aprendizaje efectivo consiste precisamente en transferir información de la memoria de trabajo a la memoria a largo plazo de manera eficiente. Una de las formas más poderosas para facilitar esta transferencia es a través de la creación de imágenes mentales vívidas y asociaciones. Nuestro cerebro evolucionó para recordar mejor la información visual y espacial que el texto abstracto. Por eso las técnicas mnemotécnicas que convierten información aburrida en imágenes extravagantes o historias son tan efectivas. Si necesitas recordar una lista de conceptos financieros, por ejemplo, podrías crear una imagen mental vívida donde cada concepto esté representado por un objeto en un recorrido familiar. Cuanto más absurda y memorable sea la imagen, mejor se grabará en tu memoria. Los autores también abordan el fenómeno de la ilusión de competencia, ese engañoso sentimiento de que dominas un material simplemente porque te resulta familiar al releerlo. Muchos estudiantes caen en esta trampa, pasando horas releyendo sus apuntes subrayados, solo para descubrir durante el examen que no pueden recuperar activamente la información. La solución es simple pero contraintuitiva. En lugar de simplemente recibir información pasivamente, forcina tu cerebro a recuperarla activamente.
Esta es la esencia de la práctica de recuperación, una de las técnicas más respaldadas por la investigación en ciencia del aprendizaje. Cada vez que esfuerzas a tu cerebro para recordar información sin mirar tus apuntes, estás fortaleciendo dramáticamente las conexiones neurales para ese conocimiento. Es como ejercitar un músculo, el esfuerzo es lo que genera la fuerza. Por eso herramientas como las flashcards, los cuestionarios autoadministrados o simplemente intentar explicar un concepto con tus propias palabras sin consultar el material son tan increíblemente efectivas. El libro también nos alerta sobre las limitaciones de la multitarea, especialmente en nuestra era de distracciones digitales. Contrario al mito popular, nuestro cerebro no está diseñado para realizar múltiples tareas cognitivas de mandín simultáneamente. Lo que llamamos multitarea es en realidad cambio de tarea rápido, y cada cambio conlleva un costo cognitivo significativo llamado costo de cambio. Pierdes tiempo y energía mental cada vez que tu atención salta de una tarea a otra, y la calidad de tu trabajo en ambas se resiente. Los autores explican que cuando constantemente interrumpes tu trabajo para revisar redes sociales, correos o mensajes, estás fragmentando tu atención y evitando entrar en estados de flujo profundo donde ocurre el aprendizaje más significativo. La solución no es necesariamente aislarse por completo, sino crear bloques de tiempo protegido donde apagas las notificaciones y te dedicas a una sola tarea. Esto permite a tu modo enfocado funcionar óptimamente, haciendo que tu estudio sea más profundo y eficiente. Un concepto particularmente relevante para quienes buscan aplicar estos principios al ámbito financiero es la transferencia de aprendizaje. Los autores explican cómo el conocimiento que adquieres en un dominio puede aplicarse a otro aparentemente no relacionado. Por ejemplo, la comprensión de los patrones exponenciales en biología puede ayudarte a entender el interés compuesto en finanzas. La capacidad de reconocer estos patrones subyacentes y transferir conocimientos entre dominios es una habilidad que separa a los aprendices promedio de los excepcionales. La transferencia se facilita cuando te enfocas en entender principios fundamentales en lugar de simplemente memorizar procedimientos. En el contexto de desarrollo personal y finanzas, esto significa comprender por qué ciertos principios como el presupuesto, la diversificación o el valor temporal del dinero funcionan, en lugar de solo memorizar fórmulas. Una vez que comprendes los principios subyacentes, puedes adaptarlos creativamente a diferentes situaciones de la vida real. El libro también aborda la importancia crucial del sueño en el proceso de aprendizaje. Durante el sueño, tu cerebro no está simplemente descansando, sino realizando funciones esenciales de mantenimiento y consolidación de memoria. Es como si el personal de limpieza llegara por la noche no solo para limpiar, sino para reorganizar los archivos, fortalecer las conexiones importantes y descartar la información irrelevante. La privación de sueño perjudica seriamente todas estas funciones, haciendo que tu estudio sea mucho menos efectivo. Los autores recomiendan dormir adecuadamente no solo como un buen consejo de salud, sino como una estrategia activa de aprendizaje. Incluso una breve siesta después de una sesión de estudio puede ayudar significativamente en la consolidación de lo aprendido. Y si estás atascado en un problema particularmente difícil, con frecuencia la solución aparece después de una buena noche de sueño, cuando tu modo difuso ha tenido oportunidad de trabajar en el problema sin interferencias de tu mente consciente. Pasando ahora al análisis de cómo estos conceptos se aplican específicamente al desarrollo personal y las finanzas, es importante reconocer que en estos dominios el aprendizaje continuo no es un lujo, sino una necesidad. El mundo financiero especialmente está en constante evolución, con nuevos instrumentos, regulaciones y oportunidades emergiendo continuamente. La capacidad de aprender eficientemente sobre estos temas puede tener un impacto directo y significativo en tu bienestar económico. Imagina que quieres aprender sobre inversión en bolsa. El enfoque tradicional podría ser leer un libro denso de cabo a rabo, subrayando pasajes importantes. Pero aplicando los principios de aprender a aprender, un enfoque más efectivo sería comenzar identificando los conceptos fundamentales como riesgo, diversificación, valoración, etc.
Luego, usarías el método Pomodoro para estudiar en bloques cortos pero intensos, seguidos de descansos donde permites a tu modo difuso conectar estos nuevos conceptos con conocimientos que ya posees. Utilizarías técnicas de enmarque para relacionar estos conceptos financieros con cosas que ya comprendes. Por ejemplo, podrías enmarcar la diversificación de inversiones como el equivalente financiero de no poner todos los huevos en la misma canasta, un principio que ya entiendes intuitivamente. Crearías imágenes mentales vívidas para recordar diferencias clave entre tipos de inversión, y practicarías la recuperación activa intentando explicar estos conceptos a alguien más sin consultar tus notas. Aplicarías el repaso espaciado programando sesiones breves de repaso un día después de aprender inicialmente, luego 3 días después, una semana después, y así sucesivamente. Este enfoque no solo haría tu aprendizaje más eficiente, sino que aseguraría que los conceptos se trasladen a tu memoria a largo plazo, donde estarán disponibles cuando necesites tomar decisiones financieras importantes en el futuro real. En el ámbito del desarrollo personal, los principios son igualmente aplicables. Si estás trabajando en cambiar hábitos o desarrollar nuevas habilidades, comprender cómo funciona tu cerebro puede ser el factor que determine tu éxito. La plasticidad cerebral nos dice que ningún hábito está grabado en piedra, y que con la práctica deliberada podemos literalmente reconfigurar nuestros patrones neuronales. La comprensión de los modos enfocado y difuso nos ayuda a estructurar nuestra práctica de manera más inteligente, alternando periodos de esfuerzo concentrado con periodos de asimilación pasiva. La lucha contra la procrastinación se vuelve más manejable cuando comprendes sus bases neurológicas y tienes herramientas como el método Pomodoro para superar la resistencia inicial. Y la práctica de recuperación puede aplicarse brillantemente al desarrollo de habilidades interpersonales, por ejemplo, reflexionando activamente sobre lo que aprendiste en una interacción social difícil en lugar de simplemente experimentarla pasivamente. Lo que hace a este libro particularmente valioso es que no solo te da técnicas aisladas, sino un marco mental completo sobre el aprendizaje mismo. Te transforma de alguien que simplemente recibe información a alguien que comprende activamente cómo procesar, retener y aplicar el conocimiento efectivamente. Esta metacognición, la capacidad de pensar sobre tu propio pensamiento, es quizás la habilidad más crucial en un mundo de información abundante pero atención limitada. Para aquellos de nosotros interesados en mejorar nuestras finanzas personales, esta capacidad de aprender eficientemente se traduce directamente en ventajas tangibles. Te permite actualizar tus conocimientos financieros más rápido, comprender productos de inversión más complejos, y adaptarte más rápidamente a cambios en el panorama económico. En un sentido muy real, dominar el arte de aprender es la mejor inversión que puedes hacer, porque multiplica el retorno de todas las demás inversiones de tu tiempo y esfuerzo. Si este viaje a través de las ideas de aprender a aprender te ha resultado valuable, hay 2 formas simples en que puedes apoyar nuestro canal. La primera es suscribiéndote a Leyendo Entre Líneas si aún no lo has hecho, así no te pierdas nuestras futuras reseñas de libros que pueden transformar tu aproximación al desarrollo personal y las finanzas. La segunda es que si decides que quieres profundizar en estas ideas, consideres obtener el libro a través del enlace que dejaremos en la descripción, donde además encontrarás nuestro correo de contacto para sugerencias o colaboraciones. Para aquellos que desean apoyar nuestro trabajo de forma más directa, también hemos incluido en la descripción un enlace a buymeacoffee.com donde puedes invitarnos virtualmente un café. Cada contribución nos ayuda a continuar creando contenido de calidad que ilumine libros transformadores como este. Al final, lo que Barbara Oakley y sus coautores nos ofrecen es algo mucho más valioso que simples técnicas de estudio. Nos ofrecen una nueva relación con el aprendizaje mismo, una donde dejamos de vernos como receptáculos pasivos de información y comenzamos a vernos como arquitectos activos de nuestro propio entendimiento. En un mundo que cambia aceleradamente, donde las habilidades de hoy pueden volverse obsoletas mañana, esta capacidad de reinventarnos continuamente a través del aprendizaje efectivo quizás sea la única ventaja sostenible que tenemos. Así que la próxima vez que te enfrentes a un nuevo desafío de aprendizaje,
Ya sea comprender los intricacies de una nueva estrategia de inversión o desarrollar una habilidad personal que siempre has querido dominar, recuerda estos principios. Alterna sabiamente entre el esfuerzo concentrado y el descanso deliberado. Confía en la plasticidad de tu cerebro para dominar con el tiempo lo que al principio parece difícil. Aprovecha el poder del repaso espaciado y la práctica de recuperación. Y sobre todo, recuerda que aprender a aprender no es un destino, sino un viaje continuo hacia una versión más capaz y realizada de ti mismo. Desde Leyendo entre líneas, te agradecemos por acompañarnos en esta exploración y te deseamos mucho éxito en tu propio viaje de aprendizaje. Hasta la próxima reseña. Recuerda que los libros no se leen solo con los ojos, sino con la mente abierta y la voluntad de aplicar lo aprendido. Que tengas un excelente día y nos vemos en el próximo vídeo.